corazón se necrosó, el corazón se murió y a consecuencia de ello termina en una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca es la fase final de alguna patología previa. Y ya les voy diciendo, spoiler, que la primera causa de insuficiencia cardíaca es infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para hablar de insuficiencia cardíaca, tendríamos que hablar sobre el gasto cardíaco. El gasto cardíaco lo vamos a definir como frecuencia cardíaca, que normalmente es 70, por el volumen sistólico. ¿Cuánto era el volumen sistólico? ¿Qué? 50. Dios mío. 70. 70 por 70, 4.900. ¿Qué? Mililitros. Lo redondeo, 5 litros. Mi gasto cardíaco es de 5 litros. Aprox. Siempre calculando en un hombre que mide 1,70 m y que pesa 70 kilos. Eso es lo que dice Galton, ¿no? Bueno. Oigan, volumen sistólico 70. ¿Por qué me han dicho 50, 120? No se pajareen. Volumen sistólico, volumen diastólico, volumen peristólico. Son 3 volúmenes diferentes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, este volumen latido o volumen sistólico depende de dos cosas. De la precarga y de la contractilidad, o sea, se multiplica entre resistencia vascular periférica y poscarga. ¿Ya? Y aquí es otra cosa, que tienen que saber bien lo que es precarga y poscarga. ¿Listo? ¿Qué cosa es precarga? El grado de estiramiento del ventrículo al final de la diástole. Grado de estiramiento del ventrículo al final de la diástole. Ok, en la diástole se relaja, ¿no? ¿Qué tan estirado se encuentra ese ventrículo antes de que bote la sangre? O sea, al final de la diástole. Ya sabemos que el músculo se puede contraer y relajar. Entonces, ¿qué tan estirado está al final de la diástole? Y para que se estire es porque le ha llegado volumen, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes suelen decir, la precarga es todo lo que llega. Sí, es correcto. Porque es qué tan estirado está cuando le ha llegado la sangre. Es correcto, la precarga es todo lo que llega. ¿Sí? Pero no vamos a poder, o sea, esa definición de precarga es todo lo que llega, esa es para cuarto ciclo. Ustedes ya son tigres de quinto ciclo y me van a decir que la precarga es el grado de estiramiento del ventrículo al final de la diástole. Esta definición está mucho mejor. Y para que se estire, como vuelvo a repetir, es porque le ha llegado volumen, sino cómo se va a estirar o para qué se estiraría. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que es precarga? Sí. Grado de estiramiento del ventrículo al final de la diástole. ¿Qué cosa sería la poscarga? La poscarga va a ser la fuerza que se opone al ventrículo cuando se contrae. ¿Listo? ¿Y quién básicamente sería la que opone la fuerza? La aorta. Claro que sí. Entonces, claro, poscarga sería todo lo que sale. ¿No? Cuando digo todo lo que sale, se refiere a la fuerza que tiene que tener el ventrículo para poder mandar la sangre hacia afuera, o sea, hacia la aorta. La aorta va a ejercer presión, claro que sí. Entonces, esa fuerza que tiene el ventrículo, o que debería tener el ventrículo para vencer la aorta, pues va a ser la poscarga. ¿Ya? Recuerden eso porque cuando hablemos de tipos de insuficiencia cardíaca, vamos a hablar de una insuficiencia cardíaca sistólica y una diastólica. ¿Listo? Y es más, cuando ustedes hablen en fármaco sobre tratamiento de insuficiencia cardíaca, pues justamente van a haber fármacos que me bajen la precarga y fármacos que me bajen la poscarga. ¿Listo? Por eso que tienen que tener en cuenta bien qué cosa es precarga y qué cosa es poscarga. ¿Ya? Muy bien. Entonces, precarga por contractilidad entre resistencia vascular periférica, eso me va a hacer lo que conocemos como el volumen sistólico. ¿Ya? Muy bien.
En cuanto a causas, ya les dije que la primera causa de insuficiencia cardíaca es infarto agudo de miocardio, ¿ya? Pero resulta que no es la única, ya hay múltiples causas de insuficiencia cardíaca. La que yo les he mencionado básicamente es esta, cuando se pierde el músculo, infarto agudo de miocardio. Pero como ustedes pueden ver, hay más causas. Comenzamos, por ejemplo, con sobrecarga de volumen. ¿Listo? ¿Qué significa eso? De que normalmente el corazón sí, se llena en 120, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Pero cuando hay sobrecarga de volumen, ya no se va a llenar en 120, se va a llenar en 140, 160, 180, y lógicamente que el corazón se va a cansar. No va a poder manejar más de 120, ¿no? 140, 160 es mucho volumen para el corazón. Se va a fatigar y va a dejar de funcionar. ¿En qué casos se me ocurre eso? Por ejemplo, cuando la válvula aórtica, cuando debería de cerrarse, no se cierra bien, deja media puerta abierta. Entonces va a regresar la sangre. ¿Sí? Ahora, se me ocurre, por ejemplo, arriba, la mitral. Igual, cuando debería de cerrarse, no se cierra bien. Hay como una insuficiencia. Por ahí va a regresar la sangre. Entonces, un problema de aórtica, un problema de mitral, va a hacer que haya más volumen. Dime. Pero también puede ser con una baja presión de la... No, cuando es presión, ahí vamos a hablar de la siguiente causa. ¿Ya? Aquí lo que falla es el volumen. En pocas palabras, el corazón no va a aguantar tanto volumen, porque normalmente aguanta hasta 120. Acá va a tener 140, 160, 180. Mucho volumen. No lo va a tolerar. Se me ocurre porque falla la mitral y la aórtica. Ahora, anemia, hipertiroidismo. Como la tiroides comanda el metabolismo basal, hay mucho exceso de tiroides o de hormona tiroidea, ese metabolismo está acelerado. Entonces se va a llenar más de volumen. ¿Listo? Y en la anemia, claro que sí, porque como en la anemia se supone que hay baja hemoglobina, el corazón va a empezar a trabajar más rápido para tratar de suprimir esa hemoglobina que se encuentra abajo. Y se va a sobrecargar de volumen. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué otra causa? Cuando el problema es la presión. Dijimos que el corazón, a lo mucho que llegaba, era hasta 120 de milímetros de mercurio para poder vencer a la aorta. Si tenemos hipertensión arterial, esa sistólica de la aorta ya no va a estar en 120, va a estar en 140, 160, 180. ¿No es cierto? Entonces el corazón también va a tener que llegar hasta 180 para poder botar sangre. Se va a fatigar el corazón. ¿Sí? Ahí no hay un problema con el volumen, hay un problema con la presión. O sea que, doctor, ¿la hipertensión arterial puede llevar a insuficiencia cardíaca? Sí. Les estoy explicando por qué. ¿Listo? Por una sobrecarga de presión. Hipertensión sistémica. ¿Listo? Otras causas menos frecuentes, porque el corazón no se contrae bien, por ejemplo, cuando consumes alcohol, te envenenas con cobalto, doxorubicina, infecciones virales, bacterianas, alteraciones genéticas, un relleno restringido, entre otras causas que, bueno, igual y tampoco, no es que no dejen de ser importantes, pero son menos frecuentes. Lo que me interesa es, en primer lugar, pérdida del corazón, infarto, ¿sí? Sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen. ¿Ya? Muy bien, vamos a lo central, a la fisiopatología. Igual, atención 100%, ¿ah? A ver, entonces, por definición dijimos que aquí en la insuficiencia cardíaca, el corazón es incapaz de bombear sangre, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Ante una pérdida del corazón, ¿no? O una incapacidad del corazón, ya no se va a bombear 70, sino que se va a bombear menos, 40, 50. Como hay menos volumen, entonces al resto del cuerpo le llega menos volumen. Eso nos va a causar una disminución del volumen de eyección, nos va a causar una hipoperfusión en el resto del economía. ¿Listo?
Muy bien, entonces ante esta hipoperfusión, el cuerpo va a tener que tomar alguna acción para tratar de compensar esta hipoperfusión. Entonces ahí vienen los famosos mecanismos compensatorios. ¿Listo? Los mecanismos compensatorios los vamos a dividir en dos. El corazón, de por sí, va a tratar de compensar esta pérdida, ¿no? O esta incapacidad. Y por otro lado, el resto del cuerpo también va a tratar de compensar esta incapacidad del corazón. Por lo tanto, habrá mecanismos propios del corazón, ¿no? O sea, serán mecanismos intrínsecos del corazón, y van a haber mecanismos del organismo para tratar de compensar esto, serán mecanismos extrínsecos. Así los vamos a dividir: una compensación intrínseca y una compensación extrínseca. ¿Listo? Ahora, vamos con el primero, la intrínseca. El corazón. ¿Qué cosa hace el corazón para poder tratar de compensar esta incapacidad que tiene? ¿Qué se les ocurre? Bombear más rápido. ¿Ya? Se va a hipertrofiar. ¿Listo? El corazón va a empezar a trabajar más rápido y eso hace que el corazón crezca. Pero va a crecer en volumen, porque es hipertrofia. No está diciendo hiperplasia. Va a crecer en volumen, es decir, que se va a hipertrofiar. ¿Listo? Entonces ocurre una hipertrofia. Pero esta hipertrofia hace que el corazón se dilate. Muy bien. Ahora, hoy día esto no quiere, pero... agrandarlo, ¿me pueden ayudar? Quiero la figurita de abajo, ¿me pueden ayudar por favor? Para que agranden esta. No bajo, chicos, ¿alguien me puede ayudar? O le explico así nomás. Bueno, si nadie me ayuda, le explico así nomás. Entonces, cuando hay una hipertrofia del corazón, ¿van a ayudar o no? Sí, sí. Quiero la figurita de abajo, esa, no sé cómo... Esa de abajo. Sí, sí, agrándalo. Ya, chévere. Gracias. Ya, entonces, hablamos sobre la hipertrofia. ¿No? Entonces, yo en la figura A tengo un corazón normal. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de ventrículo izquierdo. ¿Sí? Bueno, entonces, estos dos son los dos mecanismos de hipertrofia. Nuevamente, ojo clínico. ¿Qué diferencias ven entre B y C? La capa. ¿Qué tiene la capa? Ya, una está más gruesa y otra está más delgada. Voy a asumir yo que este es el... ¿Qué capa es? El miocardio. Les expliqué eso en las primeras diapositivas. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy viendo acá es que hay un engrosamiento del miocardio. ¿Sí? Bueno, lo siento. Ahí va. Pero ya no me deja escribir. Pero luego ya no me deja escribir, ¿no? Ahí va.
¿qué hago? Y ahí otro. ¿Cierro? No, ahí otro. ¿Lo apago? ¿No es cierto? Y acá, ¿qué es lo que estoy viendo en la letra C? Ha habido una dilatación, correcto. Entonces, van a haber dos tipos de hipertrofia, ¿sí? Esta hipertrofia ha ido desde afuera hacia adentro, por eso que ha crecido así. En cambio, esta ha ido desde adentro hacia afuera, por eso que se ha dilatado, ¿sí? Por lo tanto, habrá una hipertrofia concéntrica y una hipertrofia excéntrica, ¿listo? Una crece de afuera hacia adentro y la otra crece de adentro hacia afuera. ¿Listo? Lo que nos va a dar entonces, vean por ejemplo este espacio, esta cavidad es más chiquita que esta otra. Se nota, ¿no? ¿Sí? Entonces eso, tendré una hipertrofia concéntrica y una hipertrofia excéntrica. ¿Listo? Hasta ahí nada más nos quedamos. Ya luego lo voy a explicar un poco más a detalle. Listo, entonces el corazón lo que hace es hipertrofiarse. ¿Ya? Ahora, eso es en cuanto a los mecanismos intrínsecos. Los mecanismos extrínsecos, es decir, ¿qué va a hacer el resto del cuerpo para ayudar a este pobre corazón? Y pues básicamente va a activar tres sistemas que ya los conocemos muy bien. El primer mecanismo es el sistema nervioso simpático. ¿Quién actúa ahí? ¿Qué neurotransmisores? Adrenalina y adrenalina. Adrenalina y noradrenalina. ¿Y por qué intervendrían estos? ¿Para aumentar qué? Para aumentar el gasto cardíaco, para aumentar la frecuencia cardíaca. Porque si yo sé que mi corazón late 40, 50, si empieza a latir más rápido, de pronto sí que empieza a suplir las necesidades, ¿no? Entonces, claro, al corazón le conviene empezar a latir más rápido. ¿Quién va a hacer que lata más rápido? Adrenalina y noradrenalina. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otro sistema conozco? El RAS. El RAS, claro que sí. ¿Qué es lo que va a hacer el RAS? ¿Cómo? Hipertensión. A ver, eso es parcialmente correcto, porque sí, no, la angiotensina 2, A2, me va a producir vasoconstricción, ¿no es cierto? Muy bien. Y el hacer vasoconstricción me va a aumentar la presión. Ya, muy bien. ¿Pero qué más me produce el RAS? Exacto. El RAS va a activar a la aldosterona. ¿Y qué hace aldosterona? Aumenta sodio. Si aumentas sodio, aumentas agua. Y si aumentas agua, ¿qué aumentas? Volumen. Por lo tanto, el RAS me va a aumentar el volumen. Claro que sí, es lo que yo necesito. Si solamente estoy eyectando 40-50, a mí me conviene tener volumen. Entonces activo el RAS. La aldosterona me va a hacer que yo retenga volumen. ¿Listo? Me va a aumentar, va a estar muy bien este mecanismo. ¿Listo? Y el tercer y último mecanismo será ADH. ¿Y qué hace ADH? Volumen. Exacto. No orinas. Si no orinas, te quedas con volumen. Muy bien. Entonces, sí, bueno, está bien lo que hace el organismo. Porque me está aumentando la frecuencia cardíaca, o sea, está haciendo que el corazón lata más rápido y está haciendo que yo me quede con el volumen. ¿Sí? Muy bien. Pues resulta que estos tres mecanismos, es correcto, son buenos. Pero con el transcurso del tiempo se van a volver malos. O sea, eso te sirve, digamos, para un día, 2 días. Pero recuerda que la insuficiencia cardíaca es de por vida. No te va a servir para meses, para años, ni para el resto de tu vida. Estos mismos mecanismos que ustedes me han comentado van a ser, con el transcurso del tiempo, malos, deleterios. Y justamente por esos mecanismos es donde yo tengo los síntomas de insuficiencia cardíaca. Porque por el RAS
Y por la ADH, lo que yo voy a tener es volumen. ¿Listo? Y tendré entonces signos de aumento de volumen. ¿Listo? Y un aumento de volumen que me va a dar edemas. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, son buenos los mecanismos, pero luego se hacen dañinos. ¿Ya? Y como ustedes dijeron por acá, la adrenalina y la noradrenalina hacen que haya vasoconstricción. ¿Sí? Y eso hace que haya más volemia. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? Y eso. Ese va a ser más o menos la fisiopatología. ¿Ya? Ahora vamos a irlo viendo un poco más a detalle. Entonces, aquí en este cuadro me pareció interesante porque, si bien es cierto, yo en la diapo anterior les había dicho que son cambios intrínsecos y extrínsecos, acá en este libro Arriba en el lápiz. ahí por fuera, igual. Ajá. Sí, pero este es el del PowerPoint, no es el de Bueno, acá no lo clasifican como intrínsecos o extrínsecos, sino que lo clasifican, por ejemplo, como cambios celulares, que son cambios propios del corazón. ¿Listo? Entonces acá lo que voy a tener es un manejo ineficiente del calcio intracelular, es por eso que el cardiomiocito no se contrae ni se relaja bien, porque hay una falta de calcio. Acuérdense esa meseta que les acaba de explicar. ¿Listo? Hay una hipertrofia de los miocitos, y esta hipertrofia no se va a dar por una sobreexpresión de proteínas y de genes. Por acá les falta poner, que lo voy a demostrar después. Miren, va a haber apoptosis y va a haber fibrosis. Y ya sabemos que cuando hay fibrosis, ese tejido no sirve. Fibrosis es tejido de relleno, no es simplemente fibroblastos que están ahí como para rellenar el hueco. No van a trabajar como un cardiomiocito. ¿Ya? Ahora, entonces estos vendrían a ser cambios intrínsecos. ¿Listo? Cambios neurohumorales, ya dijimos, el simpático, el RAS, la ADH, pues ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cambios hemodinámicos es porque va a haber una disminución del rendimiento, o sea, una disfunción sistólica, o una disminución del llenado, que es una disminución o disfunción diastólica. Entonces serían cambios extrínsecos y estos vendrían a ser cambios intrínsecos. O sea, es lo mismo, pero lo han separado en sí un poco más detallado. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los cambios hemodinámicos. Y para eso vamos a volver nuevamente a nuestra curva de presión-volumen. ¿Listo? Muy bien. A ver, lo que está ocurriendo acá, tanto en la letra A como en la letra B, es una disfunción sistólica. ¿Listo? Entonces es una disfunción sistólica. Está fallando la contracción del ventrículo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que está de rojo es lo normal. Ya se los he explicado. Ustedes lo saben. ¿Sí? Lo que está en línea pespunteada, esto es lo patológico. ¿Qué es lo que están viendo en comparación de lo rojo con lo que está en la línea pespunteada? Observen. El volumen aumenta. El volumen aumenta. ¿Es correcto? No. A ver, ¿qué observan? ¿Cómo está el volumen? Observen. ¿Cómo está el volumen? En el primer cuadro hay poco volumen. ¿Opiniones? Chicos, al toque, porque nos van a la hora. Lo que veo acá es que el volumen se encuentra disminuido, pues, ¿no? Claro. Si acá estaba de 50 a 100, acá estará pues de 70. 70 son. Entonces hay un volumen menor.
Ajá. Hay un volumen disminuido, la curva se ha ido hacia la derecha. ¿Y qué veo? Y en cuanto a la presión, va a estar aumentada porque la presión llegaba hasta acá. Ahora la presión está un poquito más elevada. ¿Listo? Entonces, lo que yo veo es un desplazamiento de la curva hacia la derecha porque hay una disminución del volumen y un ligero aumento de la presión. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy viendo acá en B? Aumento del volumen. Y, Un aumento de volumen, ¿sí? y dismi- Y la presión, En el llenado, ¿no? a ver, vean que la presión está acá y la presión también está acá. no es tanto. La presión se mantiene, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se altera ahí? El volumen. El volumen. El volumen. ¿Listo? El volumen. Acá lo que está ocurriendo es un aumento de volumen. ¿Sí? Un aumento de volumen. Recuerden que esto es lo patológico. ¿Listo? Lo rojo es lo normal. Entonces, aquí lo que ocurre es un aumento de volumen, pero con presiones mantenidas. ¿Listo? Ahora, vean estas otras dos gráficas. Sigue siendo disfunción sistólica. Sigue siendo disfunción sistólica. Sigue siendo disfunción sistólica. ¿Qué observo en C? ¿Qué observo en C? Disminución de eyección. La presión en la eyección. Claro, disminución. Lo que ha aumentado es la presión. Vean acá. Tengo yo la presión acá en el punto C y en el punto C'. Esta flecha de arriba lo que me indica es que hay un aumento de presión. ¿Listo? Y ese aumento de presión, ¿gracias a quién? A las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Listo? Al aumentar la frecuencia van a aumentar el volumen, van a aumentar la presión. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estoy viendo yo en D? En D lo que estoy viendo es un aumento de A a A'. Esto es aumentado, todo este espacio. ¿Sí? Ese aumento de A a A', que es el aumento de volumen, es el aumento de la precarga. ¿Listo? Entonces lo que me está dando a entender aquí es que lo que ha aumentado es la precarga. Entonces son los diferentes cambios que van a ocurrir frente a una disfunción sistólica. Lo que está fallando es la contracción, la sístole. ¿Listo? Ahora, vean acá. Aquí lo que está fallando en esta última gráfica es la diástole. O sea, lo que está fallando es la relajación. ¿Qué es lo que estoy viendo yo ahí? Disminución del volumen y la Disminución disminución del de la volumen, presión. claro que sí. Y de la presión. Aumento de la presión. Aumenta la presión. ¿Listo? Es decir, que con poco volumen tiene mucha más presión que lo que normalmente ocurre. ¿Ya? ¿Sí? Vean. Menos volumen, pero la presión se encuentra más hacia arriba. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Ojo con eso, ¿eh? Listo. Bueno, en los cambios neurohumorales ya hemos conversado un poco. Sabemos que hay una alteración en el sistema adrenérgico. Se altera la noradrenalina, la adrenalina, el RAS, ¿sí? Pero también dijimos de que van a haber inflamación, ¿no? Vamos a encontrar interleuquina 2, endotelina, TNF, y eso ocasiona hipertrofia y apoptosis. O sea, es una mezcla de varias cositas. Aparte de la apoptosis, va a haber fibrosis, como les mencioné anteriormente, ¿no? Ya bueno, no vamos a mencionar sobre la cascada de inflamación porque eso ya lo hemos comentado en la primera clase, ¿ya? Pero sí que sepan que esta hipertrofia y la apoptosis es por citoquinas endógenas. Los cambios neurohumorales, ustedes ya lo saben, ya dijimos que, por ejemplo, el primer sistema era el RAS, ¿sí? Dijimos que de angiotensinógeno, angiotensina 1 lo hace la renina, la angiotensina 1, angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina, y la angiotensina 2 ya de por sí produce vasoconstricción y eso aumenta la presión arterial,
Y la angiotensina 2 estimula a la aldosterona para que me jale sodio, me bote potasio, y si jalo sodio, aumente el volumen. ¿Listo? Aquí en el lado izquierdo tienen básicamente lo mismo, ¿no? Los mecanismos que ya hemos comentado, el RAS, ¿sí? El simpático, adrenalina, noradrenalina. Acá tienen la hipertrofia que tiene el músculo cardíaco, ¿no? Y acá lo nuevo es el mecanismo de Frank Starling, que eso sí que no lo habíamos mencionado. ¿Listo? Entonces tendríamos que hablar un poco sobre la ley de Frank Starling. ¿Qué dice Frank Starling? ¿Qué dice Frank Starling? A mayor cantidad de volumen sanguíneo que entra al ventrículo, mayor va a ser la distendibilidad del músculo. Muy bien. Frank Starling dice que a mayor volumen, mayor disensibilidad, y a mayor disensibilidad, mayor contracción. Es decir, de que el corazón va a ser capaz de manejar ese volumen. Si le llega más volumen, se va a distender más y se va a contraer más. O sea que el corazón tiene, pues eso, esa capacidad de poder adaptarse. ¿Listo? Entonces, eso es lo que dice Frank Starling. Y como estamos hablando de volumen, entonces, de ahí tienen ahí la respuesta, es precarga. Porque también les dije que la precarga era la capacidad de distensibilidad al final de la diástole. Entonces, Frank Starling tiene que ver mucho con la precarga, es decir, la cantidad de sangre que va a llegar al corazón. El retorno venoso. ¿Listo? Muy bien. Es por eso que, como les decía yo, cuando hablemos de... Bueno, no vamos a hablar de tratamiento, pero sí que podemos mencionar algo de eso. Vamos a tratar la insuficiencia cardíaca según ese cuadrito, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, para yo mejorar la insuficiencia cardíaca, me convendría bajar la precarga. O sea, que le llegue menos volumen al corazón. ¿No es cierto? O lo otro que me convendría es que baje el reflejo simpático o altere el mecanismo del RAS, ¿no? Y por ejemplo, entonces tendré fármacos para que me ayuden a bajar el volumen, los diuréticos. Los diuréticos van a mejorar la precarga o la poscarga. ¿Qué es el diurético? Hace que orines, hace que bajes el volumen. ¿Precarga o poscarga? Volumen. Precarga. Volumen. ¿Listo? ¿Qué se me ocurre a mí, por ejemplo, bajar la frecuencia cardíaca? ¿Sí? ¿Qué uso? Un beta bloqueador. Bisoprolol, atenolol, ¿no? ¿Qué más se me ocurre usar para mejorar la insuficiencia cardíaca? Diuréticos, beta bloqueadores. ¿Qué más? Inhibidores de la ECA, ¿no? Para bajar la presión. Bueno, no quiero marearlos con eso porque no vamos a hablar, la clase no va de tratamiento, sí que va de fisiopatología, esto es lo mismo, y acá sí me quiero centrar en algo. Cuando yo sospecho de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca en el hospital, puedo pedir una hormona que se llama péptido natriurético auricular. ¿Listo? Péptido natriurético auricular. Voy a cerrar esto porque no sé qué está fallando. No sé si es la pantalla o no sé. Bueno, les comentaba que en el hospital, si nosotros queremos o sospechamos de un paciente con insuficiencia cardíaca, voy a pedir una hormona que se llama péptido natriurético auricular. ¿Qué cosa es eso? Bueno, pues es una hormona que, como su nombre lo dice, auricular, se produce en la aurícula, ¿sí? Básicamente en la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces, péptido natriurético auricular. Ahora ya ni escribe. Eso es lo que quiero
podría ser, no sé, cerrarlo, reiniciarlo, porque ya me tiene cansado esto. Sí, es que análogo. Ahí va. A ver si quieres escribir. Ya, péptido natriurético auricular. ¿Listo? Básicamente se encuentra en la aurícula derecha. ¿Listo? Y lo que va a hacer es censar el volumen. Cuando a la aurícula derecha, porque se supone que a la aurícula derecha le llega la sangre de las cavas, ¿no es cierto? Cuando llega mucho volumen, se activa el péptido natriurético auricular y lo que va a hacer es botar volumen. ¿Y cómo botan volumen? Sodio, botamos sodio. ¿Cómo botas volumen? Orinando, pues chicos, orinando. Orinando van a botar volumen. Entonces, se activa el péptido natriurético auricular y empiezas a orinar. ¿Listo? Porque ha detectado que a la aurícula le ha llegado mucho volumen. ¿Listo? Entonces, un marcador de insuficiencia cardíaca sería el péptido elevado. ¿Listo? En insuficiencia cardíaca, entonces, tendré un aumento del péptido natriurético auricular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque le llega esta dilatación, ¿no? Y miren, va a empezar a filtrar más. Aumenta la filtración. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a orinar más, ¿no? Vas a eliminar agua. Vas a orinar. ¿Listo? Muy bien. Para cultura general, resulta que el péptido natriurético auricular no es uno solo. Tengo el péptido A, el péptido B y el C. ¿Dónde encuentro el B? En los ventrículos, el C en el endotelio y el A en las aurículas, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En cuanto al remodelado ventricular, dijimos que ocurría la hipertrofia, y la hipertrofia les dije que puede ser de dos tipos, una hipertrofia concéntrica y una hipertrofia excéntrica. Concéntrica cuando crece desde afuera hacia adentro, y excéntrica que es cuando crece desde afuera, desde adentro hacia afuera. ¿Listo? Ahora, les decía que esta hipertrofia va a ser por sobrecarga de presión y por sobrecarga de volumen. Cuando hay una sobrecarga de presión, la hipertrofia va a ser concéntrica. ¿Por qué? Cuando hay sobrecarga de presión, la hipertrofia es concéntrica. ¿Por qué? ¿Por la contracción? ¿Ideas? Necesita más fuerza para poder. Exacto, ¿no? Porque como es la presión lo que está alterada, va a tener que contraerse más, o sea, trabajar más, y eso hace que la hipertrofia ocurra desde afuera hacia adentro. ¿Listo? Por lo tanto, las sarcómeras van a estar paralelas. ¿Listo? Ya sabemos lo que es una sarcómera, ¿no? Sarcómeras paralelas. En cambio, cuando hay una sobrecarga de volumen, la hipertrofia más bien va a ser excéntrica. ¿Listo? Porque lo que yo necesito es que haya más volumen acá. Por lo tanto, sarcómeras en serie, ya no son paralelas. O sea, cuando dicen sarcómeras paralelas se refieren a esto, ¿no? Una, otra, otra, otra. Cuando dicen en serie son así. ¿Ya? Y eso hace que se dilate. ¿Sí? ¿Se entendió? Por allá las veo recontra aburridas. Están con la cabeza en la pared, se mueren. Ah, ya. Allá al fondo ya están, pero desfalleciendo. Y eso lo vamos a ver acá. ¿Listo? Miren, tenemos un corazón normal. Este es el ventrículo. Se nota por la pared recontra gruesa el miocardio. Miren el otro lado que es el ventrículo derecho delgadito, ¿no? Vean acá la hipertrofia. ¿Sí? Perdón, este es lo normal. Acá vean la hipertrofia. ¿Sí? Vean que está recontra grueso. Y acá vean esta hipertrofia. Está dilatado. ¿Sí? Vean acá el corte histológico. Normal. Y acá vean, miren este núcleo. Comparen este núcleo con este núcleo. Recontra hipertrofiado. ¿No? Muy bien. ¿Qué debemos de saber sobre la hipertrofia del ventrículo izquierdo? HBI es hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Listo? La hipertrofia no se acompaña de un aumento de capilares. Y eso es algo malo, porque si tú creces en volumen, debería de haber más sangre para que puedas nutrir ese tejido extra, ¿no es cierto? Pero aquí no va a haber
más capilares. Por lo tanto, esa hipertrofia sí que te puede ayudar, pero al no haber sangre, no va a haber nutrición de ese tejido hipertrofiado. Y eso va a ser mal. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? La hipertrofia, lógicamente, que se asocia a un aumento de la demanda metabólica, porque es más tejido, va a trabajar más. Y por último, como les dije, hay una sobreexpresión de genes tempranos que impulsan esta hipertrofia. ¿Qué genes? El FOS, el HUN, el MIC y todos los demás. No es necesario que se los aprendan. Pero sí que sepan que hay genes, ¿sí? Y eso lo vamos a ver acá. Tenemos un cardiomiocito normal y un hipertrofiado, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber un aumento una disminución de receptores adrenérgicos, va a haber sobreexpresión de genes, aumento de angiotensina 2, endotelina, citoquinas, recaptación del calcio por el retículo sarcoplásmico, las isoformas fetales de las proteínas y una apertura de los canales de calcio con disminución de la salida del calcio. Entonces, todos esos mecanismos hacen que al final ocurra la hipertrofia miocárdica. Entonces, nuevamente lo mismo. Esta hipertrofia está caracterizada por un aumento de tamaño, más proteínas, fibrosis, inducción de genes inmediatos, entre otras cosas. Vean que la hipertrofia, como les vuelvo a explicar, incluye toda una serie de mecanismos, ¿sí? Muy bien. Frank Starling, que era lo que ya habíamos comentado, dijimos que a mayor volumen, mayor distensión, y a mayor distensión, mayor capacidad de contractilidad, ¿no? Pues nada nuevo. Los síntomas. Acá sí quiero detener un poquito. En esta diapositiva van a ver los síntomas en general, ¿sí? Pero vamos a explicarlos de un poco más detallado. Tendremos entonces disnea, ortopnia. Disnea, que sepan, es la sensación de falta de aire. ¿Listo? Esa es disnea. Ortopnia es la falta de aire al decúbito, cuando estás echado. ¿Listo? Disnea paroxística nocturna es la falta de aire por episodios, pero en la noche. ¿Listo? Pendopnia es la falta de aire cuando estás en cuclillas. ¿Listo? Y pues nada más. Luego les explico el resto. Los síntomas simpáticos, ya sabemos, taquicardia porque se activa el sistema nervioso autónomo, diaforesis, ¿listo? Porque el calor corporal no se puede disipar. Vean, R3, tercer ruido cardíaco. Y ahí les estoy diciendo ya la respuesta, ¿ah? ¿A qué se debe? A un llenado ventricular rápido. Llenado ventricular, diástole. ¿Listo? Diástole. Les faltaría solamente buscar el cuarto ruido cardíaco, ¿eh? Ya, pero acá ya les hice spoiler. Ya les facilité la vida. Entonces pueden encontrar R3, ¿listo? Por un llenado ventricular rápido. Y el pulso alterna, ¿no? Vean que el pulso es más potente, menos potente, ¿no? Tú lo puedes palpar, ¿no? Va fluctuando. Como llega poca sangre al resto del cuerpo, entonces tendré los síntomas de hipoperfusión, mareos. ¿Por qué? Porque le llega menos sangre al cerebro. Síncope, ¿qué cosas son? Desmayos. Igual, porque te llega poca sangre al cerebro. Confusión, debilidad, fatiga, oliguria. ¿Por qué? Porque como le llega menos sangre al riñón, filtra menos, orina menos. ¿Listo? Palidez, porque le llega menos sangre a la piel. Frialdad, palpitaciones. Todos esos son signos de hipoperfusión. ¿Listo? Muy bien. Y acá vamos a hablar sobre los tipos de insuficiencia para que puedan entender los síntomas. A mí me gusta clasificar la insuficiencia cardíaca en insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Y así lo vamos a hacer para que puedan entender los síntomas. ¿Ya? Entonces, ojo al piojo. Primero vamos a dibujar el corazón. Tendré aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Cómo es lo normal? Del ventrículo izquierdo sale por la aorta, ¿sí? Llega al resto de tejidos, se produce el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Y luego por acá llega hacia la aurícula derecha.
están siguiendo, no? Sí. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de acá se va al pulmón, ¿no es cierto? En el pulmón se produce el intercambio gaseoso y regresa hacia la aurícula izquierda y luego pasa al ventrículo. Eso es lo que se supone que saben, ¿no? Les decía que a mí me gusta separar la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda para que entiendan los síntomas. Muy bien, como dijimos, la insuficiencia cardíaca era la incapacidad que tiene el corazón para bombear sangre. Entonces, si normalmente bombeaba 70, va a bombear 50, ¿no? Es decir, de que se va a quedar con 20. ¿Sí? Para el siguiente latido, se va a quedar con 20 más. Para el siguiente latido con 20 más, 20 más, 20 más. Y en cada latido va a acumular ese ventrículo izquierdo más volumen. ¿Sí? Ya, entonces va a llegar un momento en que este volumen o el ventrículo izquierdo ya no va a soportar tanto volumen y ¿qué va a hacer? Se lo va a mandar a la aurícula izquierda. ¿Sí? Ahora, la aurícula izquierda tampoco no va a ser sonsa y como no soporta tanto volumen, se lo manda al pulmón. ¿Sí? Se lo manda al pulmón. Entonces, en el pulmón yo tengo mi alveolo. ¿Sí? Entonces, como hay mucho volumen, este alveolo se va a llenar de agua. Lo va a colar. Ay, caramba. Este alveolo lo va a colapsar. Lo va a llenar de agua. ¿Listo? ¿Cómo se llamará eso? Edema agudo del pulmón. ¿Ustedes creen que con este alveolo con agua el corazón va a poder, el pulmón va a poder trabajar normal? No. No. ¿Qué te va a dar? Falta de aire. Falta de aire. Disnea. Dificultad para respirar. Y todas las variantes de disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, pendopnea. ¿Sí? Ahora, ese alveolo con agua te va a dar un ruido característico que cuando tú auscultas, se esculta como si uno se frotara el cabello. Ese ruido que ustedes hacen cuando se frota el cabello se llama crépitos. Tendré crepitantes. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, al final, el pulmón tampoco va a ser sonso, ¿ah? Y el pulmón dice, bueno, yo te aguanto cierta cantidad de agua, pero si no puedo, pues te lo regreso. Y se lo manda al ventrículo derecho. El ventrículo derecho dice, bueno, yo tampoco no aguanto tanto, se lo paso a la aurícula derecha. La aurícula derecha dice, bueno, yo tampoco no puedo con tanto, y pues bueno, se lo manda al resto del cuerpo. Y cuando pasa por el resto del cuerpo, pasa por el cuello. ¿Sí? Cuando pasa por el cuello, hay mucho volumen en el cuello y la vena yugular se va a distender. ¿Sí? Eso se llama ingurgitación yugular. ¿Listo? Muy bien. Ahora, como la sangre se está regresando, en algún momento va a pasar por el hígado, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque se supone que de la porta va al hígado y del hígado sale por la cava. Y como estamos en retroceso, entonces este hígado, empezando que se va a agrandar. Entonces es hepatomegalia. Ahora, este hígado se va a llenar de volumen. La barriga se llena de agua. Ascitis. Ascitis y me va a dar hipertensión portal. El hígado regresa la sangre hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hacia mis piernas. Edema. Edema de miembros inferiores. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a separar la insuficiencia cardíaca en dos. Derecha, izquierda. Los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda van a ser pulmón, disnea, ortopnea, crépitos, edema agudo de pulmón, todo lo que tiene que ver con pulmón, porque este pulmón se encuentra congestionado, se encuentra lleno de agua.
Y los síntomas del lado derecho van a ser los síntomas sistémicos. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, todo lo demás. ¿Listo? Y es más, como yo este hígado lo encuentro congestivo, yo presiono el hígado y la yugular se va a distender. Presiono acá, la yugular se distiende. ¿Cómo se llama eso? Reflujo. ¿Cómo se llama? Reflujo. ¿Pero por qué lo escribe? Reflujo hepatoyugular. ¿Listo? Reflujo hepatoyugular. ¿Cuál es más frecuente, chicos? ¿La insuficiencia cardíaca derecha o la izquierda? Izquierda. ¿Listo? La insuficiencia cardíaca izquierda. Y como ustedes, como son observadores, se van a dar cuenta que como todo es en retroceso, la insuficiencia cardíaca izquierda va a originar insuficiencia cardíaca derecha. Por lo tanto, primera causa de insuficiencia cardíaca izquierda, infarto de corazón. Y la primera causa de insuficiencia cardíaca derecha, la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, síntomas del lado izquierdo, disnea, ortopnea, crépitos, edema agudo de pulmón. Del lado derecho, infiltración yugular, hepatomegalia, ascitis, edema. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, no tienen que paporretear. Tienen que analizar. La ingurgitación yugular, vean esa vena yugular, ¿sí? El reflujo, yo presiono el hígado y eso se distiende. Ascitis, edemas. Síntomas de insuficiencia cardíaca. También puedo separar la insuficiencia cardíaca en sistólica y diastólica. Sistólica cuando falla la contracción, diastólica cuando falla la relajación, ¿no? ¿Qué es más frecuente? La disfunción sistólica, 70%, 30% la disfunción diastólica. También puedo separarla en bajo gasto y alto gasto, eso luego ustedes lo ven. Y para acabar, ¿cómo clasifico la insuficiencia cardíaca? Tengo dos clasificaciones. La clasificación de la NIHA, ¿listo? La NIHA lo que me va a observar, NIHA, New York Heart Association, NIHA. La NIHA me va a separar o me va a clasificar la disnea, ¿listo? Vean que es por clases en romanos, 1, 2, 3, 4. Clase 1, no tengo disnea. Clase 2, tengo una disnea a grandes esfuerzos. ¿Qué significa eso? Camino 5 cuadras, 6 cuadras y me falta el aire. ¿Sí? Clase 3 es disnea a moderados esfuerzos. Subo del primer piso al segundo piso, ya me cansé. Me falta el aire. ¿Listo? Y por último, la clase 4 es disnea a leves esfuerzos. Me cambio la ropa y ya me cansé. Me cepillo los dientes y ya me cansé. Comer y ya me cansé. ¿Sí? Y sí, así van a venir los pacientes, ¿ah? Tienen que valorar el grado de disnea. Entonces, NIHA se enfoca en la disnea. Pero por otro lado, AHA, que es la American Heart Association, AHA ve el daño estructural. Y acá lo que ven es en etapas A, B, C, D. ¿Listo? A es un paciente que tiene un riesgo de insuficiencia cardíaca, pero no tiene un daño estructural. Exacto. AHA B es que ya tiene un daño estructural, pero no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? AHA C es cuando ya tienes daño y tienes síntomas. Y en el AHA D es cuando es una insuficiencia cardíaca refractaria, o sea, le das tratamiento y no mejora. Entonces, en conclusión, tenemos AHA, A, B, C, D, E y NIHA 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahí tienen un comparativo para que ustedes luego lo revisen. Por último, tengo criterios diagnósticos. Esto nunca va a pasar de moda. Los criterios de Framingham. ¿Sí? Framingham. Son criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores, todo lo que es pulmón. Ortopnea, disnea paroxística nocturna, crépitos, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, tercer ruido, reflujo hepatoyugular. Criterios menores, edema, tos nocturna, disnea de fuerza, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Necesito, como dice acá, dos criterios mayores, dos de estos, o uno mayor y dos menores. ¿Listo? Aquí se no les queda nada más que paporratear. Tienen que... ¿Sí? Listo.
¿Hasta ahí alguna duda? No, tiene un montón por leer, ¿ah? ¿Ya? Tienen un montón por leer. Para eso tenemos que repasar anatomía. Básicamente las coronarias. Sabemos que son dos, coronaria derecha, coronaria izquierda, y que son rama de la aorta. No son las primeras ramas que emite la aorta, de hecho, ¿no? Tendremos una